Excelente, ya estamos. Ok, bueno, básicamente esto es bastante interesante. Voy a resumir un poco y creo que es lo que estuvimos hablando también al inicio, y era qué esperar en la nueva realidad. Eso es lo más, una de las cosas que todo el mundo se pregunta. Y ahí realmente es que tenemos que aceptar hoy, ya como normal, temas como volatilidad, que si bien es cierto existían, o sea, siempre ha existido el tema de los cambios rápidos, hoy día existen más que antes, los cambios se van dando rápidamente y constantemente. Tenemos que aceptar que vivimos en un entorno de incertidumbre, nos cuesta predecir lo que va a pasar, de repente ahorita ya estamos pensando de repente en lo que es la liberación de la cuarentena este fin de semana y de repente no sucede, y de repente cambian las cosas, que todo se está volviendo complejo, hay muchas aristas, muchas variables, y que estamos en un entorno ambiguo. Si bien es cierto, esto es algo que ya se daba, ya existía, porque este tema del término VICA o VUCA ya se daba en los negocios, no es que sea nuevo con el tema de la pandemia o del COVID-19, pero se está haciendo más común que así sea la realidad. Y así vamos a tener que acostumbrarnos, vamos a tener que lidiar con esto, con la volatilidad, con la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Pero a la vez también nos da ciertas respuestas hacia eso, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la volatilidad tenemos que combatirla con adaptación e innovación. Si los cambios son tan frecuentes, si las cosas, las normativas cambian frecuentemente, se nos ponen nuevos retos al frente, la única forma de salir de ellos es adaptándonos e innovando. Y con la incertidumbre de la información, y acá hay un tema interesante, ¿no? Y seguramente que todos les debe estar pasando, mucha información falsa está viendo últimamente, ¿no? Los famosos fake news, así que estamos llenándonos de eso, así que hay que tener mucho cuidado en revisar eso, porque la única forma que podemos vencer la incertidumbre es con información, información real. Si es cierto, es prácticamente imposible que predigamos todo lo que todo lo que va a pasar a futuro, por lo menos nos ayuda a tomar ciertas decisiones. Así que hay que alimentarnos de información real y darnos ahora el doble trabajo de revisar que esta información sea certera. La complejidad con simplicidad. Mientras más sencillo sea nuestro negocio, las cosas que hagamos, mejor. Quitarle y retirarle todos los componentes de complejidad es una de las mejores estrategias en esta nueva realidad. Y finalmente la ambigüedad la combatimos realmente con rapidez, experimentar rápido, lo que se denomina falla barato, falla rápido, falla barato, falla rápido. O sea, rápidamente ser ágiles, lo que tengamos en mente, la idea que tengamos, la idea no es nada hasta que no se lleve a la realidad, llevémosla a la realidad rápidamente y comenzamos a ver cuál es el feedback de los usuarios, de los clientes, del mercado, y si no funciona, cambiamos de rumbo, si funciona, seguimos hacia adelante. El tema de pivotear o seguir para adelante. Así que digamos que así en alto nivel consideramos que esos son los puntos importantes para afrontar esta nueva realidad. Después, acá tengo un pequeño gráfico que tal vez sea interesante, que lo sacó la Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda, que es interesante cómo es que los negocios van a ir evolucionando con esta nueva realidad, ¿no? Entonces, en la parte superior se ven los servicios que son de tipo asíncrono, o sea, que no necesitan la presencia de todas las personas para operar, y abajo los servicios síncronos, aquellos que requieren que todos estén en el mismo momento. Y a la izquierda, los dependientes de locales, a la derecha no los que no dependen de un local en particular. Entonces, lo que ellos dijeron fue que, por ejemplo, si el servicio es síncrono y depende de locales, son los servicios que típicamente les va a ir un poco, va a ser más complicada su salida, digamos, de esta coyuntura, ¿no? Y en esto están pues los conciertos, los eventos deportivos, los restaurantes, el turismo, la educación tradicional. Y se está viendo, ¿no? Acá mismo ya se está viendo que esos son los negocios que se están complicando un poco. Pero están migrando acá, por ejemplo. Si soy dependiente del local, lo que tengo que ver es la manera en que esto se vuelva síncrono. Y ahí está el tema del delivery, de repente el tema de autoservicio, ayuda mucho para que no sea síncrono. Entonces podría ser que un negocio que depende de un local se convierta en asíncrono y a la vez sobreviva. Así que es factible. Después a la derecha vemos los negocios que no dependen de un local, pero sí son síncronos, van a sobrevivir. Ejemplos son los servicios profesionales en línea, tema de coach, mentores, tutores, consultores. Siempre y cuando operen en línea, van a sobrevivir a este tema. Y los negocios que más van a prosperar, no necesariamente solo sobrevivir, van a ser aquellos que sean totalmente asíncronos y no dependientes de locales. Ejemplo, la educación en línea, los eventos con realidad aumentada, los servicios de videojuegos, los servicios de streaming, comercio electrónico, la banca digital, y justamente vemos que hay un boom con eso, todo el mundo está que saca servicios de educación en línea, de cursos, bueno, los que ya estaban como Netflix, como Disney, Amazon y otros más le está yendo súper bien con el tema del streaming, a Spotify y a otros servicios que trabajan de esa manera súper bien y a los juegos también. Y lo que vamos a ver
en este camino, o lo que tenemos que pensar es cómo salimos, los que estemos en este, o los que estén en este espacio, digamos, donde tenemos dependencia local y el servicio muy síncrono, cómo migra de repente a este espacio, ¿no? Un espacio más asíncrono, o si le es posible, de repente puede dar un salto directo hacia este cuadrante, como por ejemplo la educación. La educación puede migrar hacia la educación en línea, por ejemplo, ¿no? Así que este cuadro me parece interesante ponerlo porque creo que muestra un poco cómo va a ir la evolución, el movimiento de cuadrantes. Eso parece un poco a lo que era el cuadrante que hace años sacó Kiyosaki sobre el cuadrante de las inversiones y el dinero. Creo que acá tenemos un cuadrante interesante de cómo es que nos vamos a ir moviendo en el tiempo, dependiendo cuál sea el rubro de negocio. Otro interesante quería mencionarles que creo que podría ser interesante y relevante antes de comenzar con ya con la sesión de ver los casos específicos de innovación, era este artículo, me parece súper bueno, del Harvard Business Review, donde había, digamos, encuestado y visto, porque él asesoró a algunas de las empresas chinas en el lapso de la crisis del coronavirus. Se supone que ellos ya salieron, algunos dicen que no, pero digamos que están un poco más adelantados respecto a la coyuntura, a la cuarentena y la salida del proceso de cuarentena, y sacaron algunas lecciones aprendidas, ¿no? Cómo es que ellos lo enfrentaron y cómo es que salieron de esto, porque su recuperación ya comenzó en marzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, interesante tomarlo en cuenta. A algunos no les gusta, creo, hablar de los chinos, a algunos sí, pero interesante tomar algunas lecciones de lo que pasó. Y hemos visto, creo que en la realidad actual, que ya algunas se están dando inclusive, ¿no? La primera, que me pareció interesantísima, dice, mantente informado, toma la delantera y replantea tus esfuerzos constantemente y rápidamente. Y esto es bien interesante, ¿no? Y tiene que ver inclusive con una de las aristas que vimos anteriormente, que es el tema de convertir la incertidumbre con información. Y ponen el ejemplo de esta compañía que se llama Mastercom. Mastercom es una compañía que fabrica fideos, digamos, instantáneos, listos para cocinar, listos para comer. Y lo que hizo esta empresa es que constantemente hacía esto. Su costumbre, su hábito como empresa, su cultura era monitorear constantemente, trabajar mucho la parte analítica, el comportamiento del consumidor, el comportamiento de sus canales, el ambiente, la regulación, todo el entorno que lo rodeaba, de tal manera que cuando sucede el tema de la pandemia, ellos se adelantaron al hecho que podía pasar, que era que hubiera acaparamiento y adicionalmente que hubiera escasez. También se adelantaron al hecho de que algunos de sus canales minoristas podían cerrar y que iban a tener un tiempo, un lapso hasta que cumplieran con las normas para que reabrieran. Entonces, digamos, teniendo toda esa información, se adelantó a los hechos. ¿Y qué le produjo como resultado? Que cuando ya pasó esto y podían operar, recuperaron en las primeras 2 semanas el 50% de su cadena de suministro y provisionaron sus insumos al 60% de las tiendas que habían reabierto. Y esto significaba que fueron 3 veces más efectivos que su competencia. Así que importantísimo el hecho de adelantarnos, tomar previsión. Eso es muy importante, es una de las lecciones aprendidas que se vieron en este estudio. Lo segundo es, digamos, la segunda lección aprendida es empodera a tu equipo de trabajo y descentraliza las decisiones. Esto es sumamente interesante y esto ponen como ejemplo a esta empresa que es Huazhu, que es digamos, un conglomerado de hoteles en China, el más grande que tienen, alrededor de 6.000 hoteles en 400 ciudades. Y en China hay diferentes regulaciones en las 400 ciudades también. Entonces, ¿cómo hago frente a esta crisis? Teniendo 400 ciudades e inclusive algunos son con personal propio y algunos son franquicias. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para cumplir la normativa? Para si me vienen a hacer inspección, ¿cómo respondo? Si hay una emergencia, ¿cómo respondo? Entonces, ellos tenían una red social interna, pusieron todos los protocolos y empoderaron, dieron procedimientos y todo a todas las organizaciones, pero en alto nivel, y empoderaron a cada una de las sucursales para que ellos adaptaran el contenido o lo tropicalizaran, que podría ser el término, y esto lo emplearan a nivel localizado. Entonces, iba a ser prácticamente imposible seguramente para ellos que hicieran normas específicas para las 400 ciudades y para algunos franquiciados y algunos empleados. Así que lo que dijeron es, hagamos algo general, formemos un grupo de crisis, hagamos la comunidad en la red social y después cada uno tiene la posibilidad de tropicalizar y adaptarse para responder. Y les comenzó a ir muy bien, comenzaron a responder bastante bien y se empoderaron para afrontar esta nueva realidad. Tercero, me parece también interesantísimo, ¿no? El tema de crear claridad y seguridad para todos los empleados de forma proactiva. Este es el ejemplo de Supor, que es una compañía de manufactura de electrodomésticos en China, y que cuando pasó todo esto, en lugar de esperar a que el gobierno diera las normas, el Ministerio de Salud y las directivas, comenzó a ver todos los protocolos por estándares, por especialistas, expertos, que podrían darse para que sus trabajadores pudieran reincorporarse a sus labores, evitaran el contagio,
cómo cuidarse en determinados ambientes, a la hora de almorzar, a la hora de estar en los pasillos, dentro de la planta de producción. Entonces tomaron todos los procedimientos habidos y por haber, sin esperar a que alguien se los diga. Y eso les permitió que a pocas semanas que reanudaron actividades ya estaban listos. Inmediatamente comenzaron a operar. Fueron sumamente proactivos en dar todas las recomendaciones y procedimientos a sus empleados. Otro ejemplo interesante a tomar en cuenta, dado que ya se lanzó el tema de reinicio de actividades y debe estar pasando ahora, que hay compañías que ya tomaron las previsiones preventivamente, no esperaron seguramente el reglamento y básicamente han hecho un checklist y dijeron ya estamos listos, porque esto ya lo hemos estado trabajando en los últimos 2 meses. Importantísima esa parte. Este me pareció, no sé si llamarlo súper interesante, ¿no? Tal vez aplique, no aplica acá, pero me pareció súper bueno. Y es que acá también está pasando, en China pararon los cines, pararon los restaurantes y pararon todos ese tipo de locales que tienen que ver con la atención al público. Entonces ellos, en lugar de despedir a la gente o en lugar de repente decir hasta acá nos quedamos, vieron la forma de que su gente pueda trabajar en otros servicios. Entonces, Gema, que es un servicio de venta de producto de primera necesidad, se extendió a eso. Antes era solamente una tienda por departamentos, propiedad de Alibaba. Necesitaba gente para el reparto a delivery. Mucha gente, y mucha gente entrenada y capacitada. Entonces lo que hicieron estas empresas fue asociarse con ellos y armar alianzas de tal manera que se convirtieron en empresas casi de outsourcing. Le dieron su personal para que esta empresa Gema pudiera utilizar ese personal para hacer el delivery y atender todas las ventas que se estaban dando de esos productos de primera necesidad. Así que súper interesante, ser una empresa que se dedicaba al rubro de los restaurantes, al rubro del entretenimiento, se convirtió por la crisis o por la pandemia en esa etapa en una empresa de outsourcing. Súper bueno, ¿no? O sea, súper creativo, súper rápido para poder reaccionar ante esta crisis. Un claro ejemplo de la transformación ahí, ¿no? De las compañías. Excel, sí, tal cual, tal cual. Si quieren comentar en cada slide, chicos, abierto. Así que, y sí, tal cual, lo que acaba de decir Alfredo, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de ver más allá de lo que está pasando en el momento, ¿no? Y lo que has dado es un claro ejemplo de generación de ecosistema, ¿no? O sea, cómo tú pones tu capacidad al servicio de otras empresas para de algún modo mantenerte productivo y a la vez satisfacer la demanda o una necesidad que otra empresa tiene para a su vez mantenerse productivo. Entonces eso genera una cadena de valor y construye un ecosistema, ¿no? Que a la vez trae nuevas líneas de revenue para todos, ¿no? Eso es transformación genuina, como menciona Alfredo, ¿no? Súper interesante. No, y es interesante también ver cómo integras capacidades de repente que estaban de gente muy tecnificada, pero que estaba orientada de repente a otro sector, ¿no? O sea, la misma presión de la necesidad ha hecho que este efecto se dé. En España, por ejemplo, Escribano es una empresa que tradicionalmente hace sistemas de armas, provee a las Fuerzas Armadas con sistemas de armas, y sin embargo, sus técnicos en esta época se dedicaron full a proyectos de respiradores, digamos, en alianzas con otras organizaciones que también conocían del tema, pero pusieron a disposición todo el equipo técnico y en conjunto pues están haciendo esta gran cantidad de equipamiento altamente tecnificado, pero con el apoyo de distintas disciplinas de personas, ¿no? Interesante. Buenísimo. Buenazo. Sí, 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 un caso digno de verse y de reconocerse y de tomarlo en cuenta, ¿no? Cómo pensar de manera diferente, ¿no? En medio de la crisis sacar algo que de repente otros no veían. Así que súper, súper bueno. Transformación, como han dicho, genuina. Y este es interesante. Este me pareció alucinante y de repente ahí la comentamos. Esta empresa se llama Lin King Xuan, bueno, el que sepa de chino de repente me corrige, pero digamos que así como lo estoy pronunciando, es una empresa de productos de belleza en China, ¿ok? Entonces tuvo que cerrar el 40% de sus tiendas, inclusive, para mala suerte, realmente Wuhan es uno de los puntos céntricos para todos los temas de innovación, ahí es donde tenía la mayoría también de sus tiendas. ¿Y qué hizo, no? Dijo a mis empleados, los convirtió a sus asesores de venta que tenían para todo esto en cada una de sus tiendas, los convirtió en influencers. Los entrenó, los convirtió en influencers, le creó las cuentas y comenzó a vender en línea. Entonces, todos los empleados que tenía que vendían presencialmente se convirtieron en influencers digitales. Y cuando esto se reabrió, aumentó sus ventas en 200%. Miren lo interesante del tema.
O sea, cambió su modelo, dijo, ya no voy a poder operar con tiendas, todo se vuelve digital. Entonces agarré y a todo el personal que tenía lo convertí en influencers digitales, definitivamente con un plan de compensación de por medio, y pude vender 200% más después de eso. Súper interesante el escenario. Súper interesante. Y este de acá, el sexto que les voy a colocar acá, es otra empresa que se llama Cosmo Lady, es de ropa interior femenina en China, y utilizó gamificación y comunicación social, similar al anterior, pero este armó inclusive una ludificación interna con niveles, con puntos, con capacidad de atraer o vincular a su ID otras personas que se quieran vincular, o sea, como una especie de red de mercadeo interna. Entonces transformó todo su negocio a hacer una red de mercado interna con los trabajadores que tenía. Y eso le permitió salir nuevamente al mercado a través de la venta digital. Allá es muy utilizado el WeChat, utilizaron WeChat para eso. Entonces todos sus empleados están pensando en cómo atraer más gente para que venda sus productos a través de esta plataforma. Entonces no se quedaron sentados para la operación, sino lo que hicieron fue cómo transformamos el negocio para que venda más. Y aplicaron la gamificación, la ludificación con estrategia de puntos, de rankings, de atracción, y ahora todo el mundo vende en línea. La empresa ahora es 100% digital, vende casi todo lo que tiene en línea. Tiene Claro, todavía las tiendas que la están reabriendo, pero es súper bueno lo que han hecho, ¿no? sí, Francisco, un comentario ahí creo que es interesante en estos ejemplos que vemos es que parte de esta transformación, si bien es cierto, ha sido liderada por muchas de estas organizaciones, pero tiene mucha participación del equipo interno, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos rescatar. ¿En qué sentido? De que si, por ejemplo, ¿no? Uno pertenece a una organización, a una compañía, y sabemos que tenemos una serie de problemas, pues creo que es el momento en donde tienen que salir esas ideas, esas ganas, para ayudarte no solamente a ti, sino ayudar a la organización a la que perteneces y así generar un impacto. Porque muy fácil podría ser es, bueno, no hacemos nada, me siento en mi casa en cuarentena, no trabajo y empiezo a recibir el dinero, pero si nosotros no ponemos también de nuestra parte como colaboradores, y estos tipos de ejemplos lo demuestran, y creo que es lo que está pasando hoy en día, pues creo que es una iniciativa muy buena que las organizaciones y los empleados también tienen que hacer este cambio de chip, ¿no? Es el famoso mindset que tenemos que empezar a aplicar, ¿no? Para que exista una evolución en conjunto entre organización, empleados y también con la comunidad, ¿no? Yo creo que ese es un valor muy importante sobre todo en este proceso en el que nos encontramos, ¿no? Y rescato también lo que decía Francisco al inicio, ¿no? Es el momento en el cual hay que probar y si te equivocas, seguir probando con algo distinto, ¿no? Sin miedo. Esto no estaba, digamos, en los planes de nadie y es el momento donde tienen que empezar a fluir, digamos, todas esas oportunidades distintas de pensar distinto. Buenísimo. Y qué bueno lo que acaban de mencionar, ¿no? Y que creo que se refleja en lo anterior, en las primeras láminas que vimos, de cómo empoderaron a sus empleados para esto, ¿no? Y para que ellos pudieran adaptar su normativa, cada uno de sus locales y todo. O sea, importantísima la participación de la gente, ¿no? Sin eso no sería posible realmente, ¿no? Es correcto. Así es. Y esta creo que es la que nos queda, que refleja mucho de lo que hemos hablado al inicio, ¿no? O sea, busca la oportunidad en medio de la adversidad. Interesantísimo, ¿no? O sea, toda crisis nos deja una lección, pero a la vez nos deja una oportunidad. Y esta empresa, Kuaishou, que es una empresa de, digamos, una red social de videos, digámoslo de alguna manera, vio la oportunidad ante el cierre de las universidades, ante el cierre de los colegios, cambió su estrategia de contenidos a cursos en línea. Y no se quedó contento con eso, sino que se agrupó con el resto de redes sociales y de contenido de video dentro de China y dijeron, vamos a hacer la gran aula virtual de China. Y llamaron al Ministerio de Educación, se juntaron y crearon en la nube el aula virtual de China, una de las más grandes a nivel mundial. Y están operando bajo ese esquema. Y mira lo interesante. Mira lo interesante de ver cómo aprovecho lo que ya tengo para cambiar y dar un servicio que de repente no tenía en la cabeza, pero ahorita es oportuno hacerlo, ¿no? Claro. Perfecto. Y no, de hecho, todos los que has dado son tal cual, ¿no? O sea, nos llevan a pensar como dicen los gringos, en pensar fuera de la caja, ¿no? En pensar cosas nuevas, buscar ver donde no veíamos antes. O sea, yo creo que ahora la necesidad es tan, digamos, apremiante que
que nos lleva a pensar en eso, nos da la oportunidad de pensar en eso y además creo que nos permite la oportunidad de ser escuchados también, ¿no? O sea, estas ideas locas que antes uno podía llevar a sus gerentes o a su comité de dirección, ahora tienen muchas más probabilidades de ser escuchadas y de hecho de ser ejecutadas inclusive, ¿no? Y los ciclos de Sí. decisión también se deben acortar, ¿no? Porque vemos que estamos en un ambiente altamente cambiante. O sea, Claro. todas las semanas apreciamos algo distinto. Hoy, digamos que lo que está de moda hoy hablar es la nueva regulación para el nuevo normal. Entonces, estamos en un ambiente altamente volátil, altamente cambiante, en los que hay que adecuarse muy rápidamente para lo que viene. Completamente de acuerdo. Tal cual, es lo que está pasando. Ahora ya no solamente es el cumplimiento que antes teníamos o vigente, ahora va agregándose nuevo cumplimiento normativo, ¿no? Nuevas reglas para tomar en cuenta. Exacto. Que afecta a todos. A todos realmente. El octavo es, dijeron, innova rápidamente de acuerdo a las nuevas necesidades, ¿no? Esta empresa es una empresa de seguros en China que se llama Ant Financial. Y bueno, las empresas, sabemos que las empresas de seguros son las más conservadoras probablemente, pero a ellos se les ocurrió dar una cobertura inmediata ante el tema del COVID, ¿no? Mientras otros no lo hacían, ellos dijeron, vamos a hacer que el seguro te cubra contra el COVID rápidamente y con algunas ofertas interesantes que sacaron. Y al mes siguiente habían incrementado casi un 40% las ventas de seguro. Así que se arriesgaron y les funcionó. Incrementaron la cantidad de participación de la gente dentro del seguro. No, no digo que deba hacerse de esa manera, digo que esta es una idea que tuvieron ellos y les funcionó. Arriesgaron, vieron y les permitió tener mayor participación de mercado con esto. Así que se lanzaron y vieron una oportunidad. Dado que la necesidad era esa, dijeron vamos a aperturarlo y ganarme más mercado, digamos, dentro de donde estoy. Así que interesante la forma en la cual arriesgaron y probaron y les funcionó. De acuerdo. Y esta es interesante, ¿no? El tema de detectar los nuevos hábitos de consumo que se están formando. Y ese es algo bien, bien interesante que ya es el resumen de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Ahora el hábito es la casa. En la casa trabajamos, en la casa estudiamos y en la casa nos divertimos. Entonces, la casa se está volviendo el nuevo centro de operaciones, así que seguramente esto va a despertar iniciativas como, por ejemplo, de repente los que son arquitectos de interiores van a querer seguramente trabajar en cómo arquitecturar tu casa para que puedas hacer teletrabajo, mantener a los niños, cómo es que te llevo la comida a la casa, cómo es que te llevo el entretenimiento al hogar. Entonces, creo que van a salir nuevas cosas y hay que estar pensando bien. O sea, sé que no podemos predecir al 100% lo que va a pasar, pero ya estamos viendo los cambios. Los cambios son que todos están entrando en el hogar. Así que probablemente ahí haya una gran oportunidad de formar nuevos productos, nuevos servicios de esa manera, ¿no? Y este es el ejemplo de una empresa de allá que vendía todo lo que era golosinas, productor de golosinas, y vio que ya no era posible vender a través de los canales tradicionales, así que se dedicó a hacer venta en línea. Y en venta en línea la está viendo muy bien. O sea, comenzó a traer nuevas personas, empaca y envía directamente al consumidor final todos sus productos. Y ha sacado unas nuevas ofertas que le sacó por el día de San Valentín y otros más que antiguamente las hacía con marketing BTL en los supermercados. Ahora hacía una campaña digital y la gente compraba directamente en línea, ¿no? Claro. Bueno, Así que vio la oportunidad y dijo, si me quedo acá, voy a morir, así que me voy para el otro lado, porque le van a cerrar el local a toda la gente con la que opero mis canales, así que me voy a la venta directa en línea, ¿no? Así que Lo hay que interesante estar es que estamos mirando viendo casos bien. locales ya de ese estilo, ¿no? Así es. Se están adaptando rápidamente y ensayando también nuevas formas. Claro. Sí. Exacto. Luego, creo que como resumen tenemos esto, y esto creo que es lo que da pie ya a las siguientes sesiones, y es que se resumen que los retos principales y a la vez que son oportunidades están referidas a la innovación. ¿Cómo es que innovo? ¿O qué me facilita la innovación? Es un reto, pero a la vez es una oportunidad. Lo otro es cómo me vuelvo eficiente, tanto con lo que tengo o lo mucho o poco que tengo, cómo soy eficiente para lograr esa innovación y salir adelante en esta realidad. Y lo tercero, lo que mencionamos, el otro reto interesante es cómo manejo la seguridad y el cumplimiento, que se está agregando día a día cada vez más, nuevos protocolos, nuevas normativas, y probablemente esto no cambie, va a seguir seguramente de aquí para adelante. Así que son los tres retos que consideramos sumamente importantes para afrontar esta nueva realidad, ¿no? Entonces, yo creo que sin más preámbulo, ya lo dejo a Ronald. Ronald va a hablar justamente de esto,
qué herramientas, qué soluciones, y como estamos en esta época que todo tenemos que hacerlo rápido, así que no tenemos tiempo pues de quedarnos meses diseñando un producto, cómo de manera muy rápida yo puedo innovar con inteligencia artificial, con ciencia de datos, con realidad aumentada, y sacar algo, o un producto mínimo viable que me permita probar si es que es viable o no es viable algo, ¿no? Así que lo dejo a Ronald para que nos comente y abiertos. Igual ya están abiertas, entiendo, la parte de preguntas y respuestas, así que a través del panel de la sesión, los que quieran preguntar, abiertos el tema de preguntas y respuestas.